Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos a través de sus distintos dispositivos de manera remota en el webinar que vamos a tener el día de hoy. Muchas gracias a la editorial y librería Yachay por la organización de este evento. El día de hoy vamos a tocar el tema que hemos titulado Retos y perspectivas de los servicios registrales después del COVID-19. Para contarles un poco cómo es que surgió la idea de realizar este webinar, pues sucede que los registros públicos, en la gran mayoría de los servicios registrales que brindan, habían sido suspendidos debido a la cuarentena y al estado de emergencia nacional que nos ha afectado a todos y que es conocido por todos. En ese sentido, los doctores que van a exponer el día de hoy, que son especialistas en estos temas y que tienen mucha cercanía con los registros públicos, dado que también han sido funcionarios públicos, han tenido a bien analizar cuáles son los retos del servicio de publicidad registral en este momento en el cual recién se están implementando algunos de los tantos servicios que brinda la SUNARP, así como qué va a suceder después, a lo que venimos llamando de alguna manera nueva normalidad. Todos sabemos que los registros son muy importantes y hasta son considerados un servicio esencial que brinda el Estado, porque son de alguna manera el mejor amigo de la seguridad jurídica y además le dan eficacia y le dan validez a muchos contratos, a muchos actos jurídicos, como una hipoteca, una compraventa, adquiere oponibilidad frente a terceros si es que es publicitada, un poder. Las sociedades necesitan mucho de los servicios registrales para poder inscribir a sus nuevos apoderados, para poder inscribir las decisiones que toman, etc. O sea, los servicios registrales, más allá de la vida de los abogados, son muy importantes e inciden en la vida del ciudadano. Y, bueno, voy a presentar a los doctores que van a tener las ponencias el día de hoy. En primer lugar, vamos a contar con la ponencia de la doctora Marta Silva Díaz, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido presidenta del Tribunal Registral y actualmente es asociada del Estudio de la Flor, García Montúfar, Arata y Asociados Abogados. El tema que ella nos va a exponer es claves actuales para el ejercicio de la función de calificación registral. Seguidamente, vamos a contar con la ponencia del doctor Juan José Garazatúa Nuñovero, quien es abogado también por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido superintendente adjunto de los registros públicos y actualmente es asociado del Estudio de la Flor, García Montúfar, Arata y Abogados. Él nos va a hablar de el tema siguiente: desafíos para una gestión registral eficiente post-confinamiento. La dinámica de este webinar es la siguiente. Va a consistir en las ponencias de los abogados que acabo de presentar, cada una aproximadamente de 25 minutos, y posteriormente vamos a permitir preguntas del público para que esto sea más interactivo, ¿no? Y no solo consiste en escuchar a los doctores, sino en intercambiar ideas y absolver las consultas que tengan ustedes. Dicho esto, le doy pase, en principio, a la doctora Marta Silva para que nos dé su exposición. Muchas gracias, Estefano, y también gracias a la librería editorial Yachay por la invitación y por haber organizado este seminario. En realidad, hay muchas cosas que podríamos decir sobre el servicio registral. Yo he decidido centrarme en un tema que es el tema de la calificación registral, aunque cuando empecé justamente a pensar en aquello que iba a comentarles el día de hoy, me di cuenta que este tema de la calificación registral no solamente merece una revisión y una reflexión en los tiempos actuales por la pandemia, ¿no?
la pandemia, creo yo, ha sido un punto de quiebre para poder más bien impulsar aquellas cosas que ya se estaban necesitando desde hace mucho tiempo y que de alguna manera la legislación ha ido impulsando, ¿no? Me voy a referir, digamos, voy a hacer una muestra de la evolución de la calificación registral, aquellos aspectos que son propios de la calificación de los registros jurídicos y otras que el registro ha ido perdiendo cuando se ha pensado, digamos, en algunos enfoques, que la calificación más bien viene siendo un obstáculo para el tráfico jurídico, ¿no? O sea, a pesar de que la calificación es una base que sustenta unos registros fuertes y unos registros con eficacia, es la calificación registral, ¿no? Entonces la situación se ha complicado un poco por tal vez falta un poco variar esa perspectiva de la calificación registral, ¿no? Para comenzar, la calificación registral es un requisito de la inscripción. Frente al enfoque que tenemos de la calificación registral como requisito previo, como filtro necesario para poder ingresar actos que hayan tenido una evaluación respecto a su legalidad, ¿no? Junto con este requisito de la calificación, otro requisito que tenemos en nuestros registros jurídicos es el de titulación auténtica, ¿no? El requisito de titulación auténtica por el cual se privilegia la inscripción en base a documento público. Estos aspectos ambos, ¿no? Tanto la calificación registral como la titulación auténtica se consideran requisitos en la inscripción. Ahora, el registro público ha sufrido una evolución desde su creación. No voy a ir hasta el año 1888, solamente me quiero centrar un poco en qué registros conformaban los registros públicos en el año 1984, por ejemplo, ¿no? Teníamos en el artículo 2008 del Código Civil la integración de registros como propiedad inmueble, personas jurídicas, mandatos, poderes, personal, testamentos, etc. Con la ley 26.366 se incorporaron algunos otros registros que estaban siendo administrados por otros ministerios. Uno de ellos es el registro de propiedad vehicular. El registro de propiedad vehicular que estaba siendo administrado por el Ministerio de Transportes no tenía un tratamiento jurídico. Las inscripciones se hacían en documentos simples y no había propiamente una calificación registral, ¿no? Con la incorporación de este registro al sistema es que recién se incorpora la aplicación de todos los principios registrales a la calificación de este registro, ¿no? Se convierte de un registro administrativo a un registro jurídico, ¿no? Eso ha sido como una especie de evolución de un registro de bienes, ¿no? Ahora, la seguridad jurídica es un principio constitucional. A pesar que no esté recogido en la Constitución como tal, el Tribunal Constitucional ha dicho reiteradamente en muchísimas resoluciones, en muchísimas sentencias, que es un principio constitucional que está presente en todos y cada uno de los artículos de la Constitución. Por ejemplo, en el expediente 0016-2002, el Tribunal Constitucional hace una evaluación sobre las bases de la seguridad jurídica en cuanto al derecho de propiedad. Y estas bases son la inscripción en el registro y la escritura pública notarial, ¿no? Entonces, lo que el Tribunal Constitucional dijo aquí es que la inscripción en el registro dota de seguridad jurídica al ejercicio del derecho de propiedad. Y es importante que la legislación cree las condiciones suficientes para que esta seguridad jurídica esté presente también en el procedimiento previo a la inscripción. Este procedimiento previo es la configuración del documento público. Cuando se trata de actos otorgados por la voluntad de las partes, este documento es la escritura pública. Ahora, estas que son las fortalezas de un registro jurídico, en los últimos tiempos, y diríamos hace unos 20 años para adelante, ha habido cuestionamientos justamente
a aspectos que se han considerado debilidades de los registros públicos, ¿no? De la ex Oficina Nacional de Registros Públicos, en primer lugar, posteriormente, incluso de los registros actualmente incorporados a la SUNARP, ¿no? ¿Cuáles son estos principales cuestionamientos que se han efectuado? En primer lugar, los costos de la formalización, ¿no? Y aquí están incluidos tanto los notarios con el costo de los servicios notariales, como las tasas registrales, que en muchos casos se consideran pues que son muy altas y que en realidad no responden simplemente a lo que es el concepto de tasa, es decir, el costo del servicio, ¿no? Eso en realidad sí debemos reconocer que ocurre en servicio de publicidad simple, por ejemplo, ¿no? Que es bastante costosa y aparentemente pues esto podría necesitar una revisión seria para poder tener justamente acceso a este servicio tan importante que es de publicidad, ¿no? El otro cuestionamiento que se ha hecho al registro es la demora en la atención de los servicios de inscripción, ¿no? Todos sabemos que hay un plazo de vigencia del asiento de presentación que se extiende a 60 días hábiles. 60 días hábiles son como 3 meses, ¿no? Eso es una demora, sobre todo para algunos actos que requieren mucha celeridad. Otro cuestionamiento ha sido también, ya en el ámbito de la calificación excesivamente rigurosa de los registradores y en muchos casos la ausencia de predictibilidad en las decisiones registrales, ¿no? Estos son aspectos puntuales que se cuestionan a nivel de la calificación. Frente a esos cuestionamientos se han ido implementando mecanismos de simplificación, ¿no? Voy al término simplificación porque vamos a ver que en algunos casos incluso se ha utilizado los principios de simplificación administrativa como sustento para incluir o excluir algunos requisitos de la calificación registral, del procedimiento registral en general. Uno de ellos es la utilización de formularios, ¿no? Formularios registrales en lugar de escrituras públicas. En algunos casos con intervención de notario y otros casos sin intervención de notario. Otro aspecto es que se han reducido plazos de atención para determinados actos. En la actualidad tenemos un sinnúmero de normas que señalan que, por ejemplo, el acto tal debe inscribirse en 3 días, o el otro acto debe inscribirse en 15 días, ¿no? Al margen que tenemos un plazo de vigencia del asiento de presentación, se han establecido plazos de calificación y por lo tanto plazos para la inscripción mucho más céleres. En otros casos lo que ha habido es la reducción de los costos en los servicios de inscripción, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que recientemente se ha dictado una norma por la cual se establecen un monto mínimo para la inscripción de un determinado acto en tarifa plana y ya no vinculado necesariamente al banco. Esto es algo muy novedoso que ya lo vamos a comentar. También se han establecido normativamente mecanismos para calificación atenuada o restringida, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, que el registro mobiliario de contratos tiene este tipo de calificación restringida establecido normativamente. Otro, digamos, otro elemento, otro mecanismo de simplificación es la implementación de la plataforma para la inscripción mediante el uso de documentos electrónicos. Nos referimos al SID SUNARP, ¿no? El SID SUNARP no es nuevo, no ha sido creado para ser utilizado a raíz de esta pandemia, ¿no? Ya tiene unos años de creación, su evolución ha sido un poco lenta, posiblemente porque no era indispensable contar con este sistema de inscripción, este módulo virtual, no era tan importante y tan urgente como lo es ahora, ¿no? En la actualidad ya se están presentando títulos a través del SID SUNARP. Posiblemente el doctor Garazatúa se refiera con un poco más de amplitud a este tema, ¿no? Pero esto es importante como mecanismo de simplificación, mecanismo de rapidez, mecanismo de seguridad en la atención de servicios registrales. También hemos tenido en el tiempo la prescindencia de la intervención notarial. Y esto lo vamos a ver
cuando comentemos brevemente sobre la inscripción de la nueva sociedad simplificada que se ha creado con el Decreto Legislativo 1409, donde no hay ya escritura pública, no hay formulario con certificación notarial, simplemente es los otorgantes y el registro. ¿Y a través de qué? De una plataforma digital. Y también, lo último ya de todo, digamos, este es nuestro tema de calificación, lo último es la prescindencia total de calificación, que también ha sido incorporada recientemente, aunque todavía no ha entrado en funcionamiento, a través de este nuevo registro creado para la garantía mobiliaria, ¿no? Aprobado por el Decreto Legislativo 1400. Entonces, tenemos por un lado, como pilar fundamental de la seguridad jurídica, el título auténtico, la calificación, porque eso nos brinda los efectos jurídicos, la presunción de certeza de las inscripciones, los efectos del registro, y por otro lado, esos mismos elementos han sido de alguna manera dejados de lado o relativizados por la normativa por considerarlos más bien un obstáculo para una fluidez en el tráfico jurídico. Entonces, voy a mencionar brevemente algunos ejemplos que son los que quiero comentarles, ¿no? Un ejemplo que todos deben conocer, los que están vinculados al tema registral, fue la creación de los registros predial urbano, ¿no? El registro de pueblos jóvenes, el registro de predios rurales, decreto legislativo 495 y 667. Acá se utilizó el formulario registral certificado por notario o abogado, ¿no? Se prescindió en este caso de la intervención del notario. ¿Y para qué tipo de actos? Actos vinculados a la transmisión de la propiedad, ¿no? Esto es algo que ya quedó totalmente de lado con la ley 27755, pero durante la vigencia de esta normativa de estos registros, se podía inscribir en base a formulario certificado por abogado, ¿no? Y se introdujo de manera textual la aplicación de la Ley de Simplificación Administrativa, señalando casi como un tupa, ¿no?, que el registrador no podía pedir ningún documento adicional a los establecidos en el reglamento, ¿no? Si el reglamento decía, para la inscripción de este acto debe presentarse el documento 1, 2 y 3, el registrador no podía pedir nada más. Y esto se dijo de manera expresa en esta normativa. También en el registro de predios, los actos comprendidos en la ley 29090, ahí también el legislador ha enviado mensajes directos a las municipalidades y a los registros públicos, ¿no? A las municipalidades les ha dicho, no pueden pedir ningún requisito adicional a los requisitos establecidos para obtener licencias o conformidades, etc. Y a los registros públicos también hay un artículo que dice expresamente que el registrador bajo responsabilidad no debe requerir documentación adicional para inscribir, ¿no? O sea, ahí también vemos como que algunas limitaciones a la calificación de alguna manera, ¿no? Tenemos otra norma que es la ley 30230, ¿no? Ahí lo que se señala en esta norma es que el registrador y el tribunal registral deben propiciar y facilitar las inscripciones, ¿no? Este texto también está en el Reglamento General de Registros Públicos, artículo 31, como un incentivo para no formular observaciones, sino tratar de evaluar de manera muy ponderada el título y preferir inscribir a no inscribir, ¿no? Este es el mensaje también contenido en la ley 30230. Tenemos también el decreto legislativo 1192, ¿no? El decreto legislativo 1192, que también ha establecido el uso de formularios registrales para estos transferencias de propiedad cuando no se necesita expropiación, sino que se llega a un acuerdo con el titular del bien. Esta transferencia de propiedad se realiza mediante formulario registral con certificación del contenido y firmas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el ámbito de la calificación, el
legislador ha sido totalmente extremo. Ya para mí esta situación que se ha establecido en esta norma sí es inaceptable, ¿no? Lo que se ha establecido es que la inscripción de estos actos debe darse por el registrador y por el tribunal registral sin opción de calificación y bajo responsabilidad y sanción de destitución, ¿no? Mediante esta norma, lo que se ha hecho también es modificar los causales de cese de los vocales del tribunal registral, señalando que si es que no se procede a mandar a inscribir estos títulos generados al amparo del decreto legislativo 1192, entonces simplemente el vocal sería destituido, ¿no? También señala esta norma, porque no le ha bastado con establecer lo que les estoy comentando, sino que adicionalmente ha señalado que se aplica el segundo párrafo del artículo 2011 del Código Civil en la calificación de estos actos. Este segundo párrafo del artículo 2011 es el de calificación de mandatos judiciales, ¿no? E incluso la calificación de mandatos judiciales está sujeta a algunos aspectos de calificación no señalados en el 2011 del Código Civil, pero sí establecidos en un precedente de observancia obligatoria, que permite calificar adecuación, tracto sucesivo, ¿no? Que permite calificar formalidad. Aquí esta norma ha señalado pues que debe prácticamente no realizarse ningún tipo de calificación, sino como que la inscripción debe ser automática por el registrador. Ahora, en el campo del registro de sociedades, como les comentaba hace un momento, el decreto legislativo 1409 ha creado esta nueva sociedad anónima cerrada simplificada, ¿no? Donde se utiliza para su constitución un formulario electrónico al que hay que llenar los campos. Y en este formulario no interviene el notario, ¿no? Yo he leído la exposición de motivos de este decreto legislativo y lo que se señala es que la intervención del notario lo que ha hecho es impedir la flexibilidad, impedir la rapidez, hacer más oneroso el trámite y que las experiencias de Colombia, México y Chile habían demostrado que este tipo de constitución, prescindiendo de la intervención del notario, pues ofrecía un mejor servicio registral, ¿no? Acá lo que se dice es que la plataforma del SIT-SUNARP facilita el rellenado de los campos en los formatos estándar, minimizando el riesgo de observaciones registrales, ¿no? Eso es lo que se dice de manera expresa, que eso minimiza el riesgo de observaciones registrales, ¿no? Las observaciones registrales, entonces, son muy mal vistas. Esa es la realidad. Estamos viéndolo en este campo del registro de sociedades como un ejemplo. En el tema de la garantía mobiliaria, también vamos a ver la evolución solamente de las dos últimas normas. La todavía vigente Ley 28677, ¿no? Y su reglamento, que ha sido un reglamento aprobado por el Superintendente Nacional de Registros Públicos, que establece la calificación atenuada, ¿no? Esta calificación atenuada, ¿en qué se refleja? Se refleja en plazos menores de atención en las dos instancias y a que si es que se advierte la existencia de un defecto, no se observe, ¿no? Otra vez el pánico a la observación, sino que se debe extender una anotación preventiva, ¿no? De oficio sin necesidad de observación previa, lo cual es contrario a la regla que se tiene en el Reglamento General de Registros Públicos. El decreto legislativo 1400, que todavía no ha entrado en vigencia, pero muy pronto entrará en vigencia, es un registro de avisos electrónicos sobre la existencia de garantías, ¿no? No se lleva a cabo una revisión jurídica de la transacción. La misma norma establece que son fortalezas de este sistema integrado de garantía mobiliaria que no se efectúa ningún examen ni calificación registral del contenido o de los documentos anexos al aviso, ¿no? Como consecuencia de eso, no se valida
información incorporada en el aviso electrónico, no se valida que sea completa, que sea precisa, que sea correcta, que sea legalmente suficiente. Y si es que la inscripción se rechaza, porque hay unos supuestos de rechazo de la inscripción, este rechazo no implica una calificación ni es recurrible, ¿no? No hay otra instancia que va a revisar. Entonces, definitivamente este nuevo sistema, este nuevo registro de garantía mobiliaria, cuando entre en vigencia, va a dejar de ser un registro jurídico, ¿no? No va a haber intervención ni del registrador ni del tribunal, y solamente la administración de la plataforma la va a tener la SUNARP, ¿no? Pero es una exclusión de este registro como registro jurídico, sin calificación y, bueno, también sin documento público, ¿no? Un breve comentario respecto de la calificación mediante el SID SUNARP. Como ustedes deben saber, este SID SUNARP está admitiendo, en la actualidad ya hay resoluciones que lo han establecido, la presentación de documentos electrónicos firmados digitalmente, que tienen valor legal porque hay toda una normativa que está detrás de este documento y por lo tanto constituyen documentos auténticos. Ahí no hay ningún inconveniente en el sentido de que no se ha dejado sin efecto la titulación auténtica, ¿no? En cuanto a la calificación, también se señala que se realiza conforme al artículo 20.11 del Código Civil y a las disposiciones del Reglamento General de Registros Públicos. Obviamente que esto va a ser distinto con la sociedad anónima cerrada simplificada, ¿no? Porque como hemos visto, esta sí va a prescindir de la intervención notarial, ¿no? Acá estamos hablando de los demás títulos que se rigen por la normativa usual, la normativa frecuente. Solamente hay un aspecto que sí me gustaría comentar respecto a esta calificación mediante el SID SUNARP. La resolución 120-2019 SUNAR SN, que es la que ha compendiado todo el procedimiento de inscripción a través del SID, señala que los documentos aclaratorios, rectificatorios o complementarios que deban presentarse, es decir, conjuntamente con el ingreso del título principal o posteriormente en vía de reingreso, requieren firma digital del titular de la cuenta y de los demás intervinientes, ¿no? Entonces acá la pregunta, esto es algo que no sé exactamente cómo esté funcionando, pero es muy frecuente que, por ejemplo, para la inscripción de un acto determinado, en el registro de bienes sobre todo, se solicite o se observe algún tipo de discrepancia en el nombre de la persona, ¿no? Este es un ejemplo simple, un ejemplo bastante frecuente. Entonces, si yo tengo que presentar un documento, un certificado del RENIEC, por ejemplo, este certificado del RENIEC tendría que ingresar también con una firma digital ¿de quién? Del funcionario del RENIEC, ¿no? No debería ser, por el tema de autenticidad, admisible que se ingrese con la firma del notario, ¿no? Sería como ingresar un documento con firma autenticado notarialmente, ¿no? Como una autenticación de fotocopia, si es que hablamos de documento físico. Eso no cambia en el caso del ingreso por la vía electrónica, pero la dificultad que le encuentro a este tema de la subsanación de algunos defectos que requieren la presentación de documentos emitidos por entidades de la administración pública, es precisamente el poder obtener el documento suscrito digitalmente por la autoridad de la administración pública, ¿no? Este es un tema que no sé si se está evaluando en este momento, porque en este momento ya se está dando este tipo de servicio en la SUNARP. Entonces, para terminar con este enfoque, lo que he querido es decir, bueno, ¿dónde estamos con la calificación registral? La calificación registral, ¿cómo está siendo considerada, ¿no? En el ámbito general de los actos inscribibles, sobre todo ahora, en la actualidad, en que necesitamos no solamente la presentación electrónica, sino necesitamos mayor celeridad. Las personas en este momento, por ejemplo, ya muchos están perdiendo los trabajos, la economía está muy golpeada,
pagar tasas registrales, que un título se vaya a la tacha, no es lo más deseable definitivamente. Entonces, como que se hace mucho más urgente repensar esta función de calificación para que finalmente el Estado no decida, bueno, eliminamos los registros jurídicos porque nos causan muchos problemas, ¿no? Yo creo que los registradores, los vocales del Tribunal Registral, tienen que reflexionar sobre este tema, y hay algunos aspectos que quisiera mencionar como claves a considerar, ¿no?, en la calificación registral. En primer lugar, como ya dije, la calificación registral debe mantenerse como una fortaleza del sistema registral y no como una debilidad, ¿no? A eso debemos aspirar, ¿no? Porque si queremos un registro de seguridad jurídica, este es un elemento de suma importancia. Para ello, ¿no?, aunque suene reiterativo, es importante impulsar la difusión y la aplicación de los criterios del Tribunal Registral, ¿no? A veces parece que no estuvieran suficientemente difundidos, no solamente en los operadores registrales, también en los abogados, en los usuarios, para que puedan invocarlos en la calificación, ¿no? Ahora, yo quisiera en este punto ir un poquito más allá, ¿no? Los precedentes son obligatorios, pero no son obligatorios los acuerdos, no son obligatorios los pronunciamientos reiterados, y menos aún los pronunciamientos aislados, ¿no? Yo creo que este es el momento en que debemos fortalecer todos estos criterios que ayudan a establecer un criterio de calificación que, por lo general, tratándose de la segunda instancia, y lo digo por experiencia, es una que busca o que propicia la inscripción, ¿no? Esto es algo que está demostrado, no es simplemente porque yo lo diga. Entonces, en muchos casos lo que ha ocurrido es que el registrador puede pensar que incurre en responsabilidad si utiliza un criterio que no es un criterio obligatorio, ¿no? Que como no es obligatorio, si lo aplica, puede ser pasible de una sanción. Yo creo que aquí se le puede dar una ayuda al registrador, estableciendo en la norma pertinente, por ejemplo, que el registrador que inscribe al amparo de un criterio registral, ¿no?, que no sea vinculante, sino un criterio registral X, no será pasible de sanción, porque finalmente es una sala conformada por 3 vocales quien ha establecido ese criterio, ¿no? O sea, eso podría de alguna manera ser un mecanismo objetivo para mejorar esta predictibilidad y sobre todo que las personas logren inscribir sus títulos, ¿no? También algo que hemos perdido de vista, y confieso que yo tampoco era muy, digamos, no estaba muy dispuesta a aplicar principios administrativos a la calificación registral, pero en verdad es muy importante hacerlo. Y además, sin necesidad de invocar muchas veces esta aplicación de principios administrativos, digamos, en resoluciones del Tribunal Registral, aunque en algunos casos sí, han terminado siendo aplicados y han servido de mucho como para repensar en algún tipo de observaciones que nosotros vemos lamentablemente con frecuencia, ¿no? ¿Qué principios administrativos son aplicables al procedimiento registral? El debido procedimiento, el impulso de oficio, la razonabilidad, el informalismo, la buena fe procedimental, la celeridad, la eficacia, entonces en realidad casi todos, ¿no? Entonces, no podemos desconocer que si bien es un procedimiento especial, el procedimiento registral es un procedimiento administrativo, ¿no? Procedimiento administrativo registral. Entonces, sí es necesario repensar, retomar, ¿no?, instruirnos bien de la aplicación o de lo que tiene como connotación cada uno de estos principios para aplicarlos en la calificación, ¿no? Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, la eliminación de observaciones por errores irrelevantes, ¿no? Hay varias resoluciones del Tribunal Registral que se han pronunciado sobre distintos casos, ¿no? A veces un error que le faltó el número a la escritura pública, pero sí estaba el CARDEX, que hubo una pequeña discrepancia en la suma de los lados para determinar un perímetro, o que, por ejemplo, se haya dicho que el domicilio de la sociedad estaba equivocado cuando se hizo la convocatoria porque
se había creado un distrito nuevo, ¿no? Cosas que en realidad no afectan el acto en sí. Hay innumerables resoluciones, como les comento, la 140-2017 de la Sala de Trujillo, 407-2015 de la Sala de Trujillo, 005-2018 de la Sala de Arequipa, muchísimas resoluciones en las cuales se señala que las observaciones deben recaer sobre aspectos que realmente tengan incidencia en el acto a inscribir, ¿no? Esto es algo importante y tiene que ver pues con el principio de razonabilidad, con el principio de proporcionalidad, que son principios del procedimiento administrativo. Otro ejemplo de esto es incorporar la posibilidad de que el registrador pueda reingresar de oficio algún título que ha observado o liquidado, si es que se da cuenta, ¿no? Una vez que ya realizó este acto, ¿no? Emitió esa decisión, que ha cometido un error, ¿no? Entonces, dejar sin efecto la observación, permitir el reingreso de oficio, me parece que hasta en alguna oficina a nivel nacional, me parece que esto lo realizan. Y esto sería de mucha ayuda, ¿no? Esto responde, por ejemplo, al principio administrativo de impulso de oficio del procedimiento. Otro aspecto que yo también he sufrido en carne propia y que me parece que debería revisarse, ¿no? Esto estaría a cargo, pues, de las áreas de coordinación de la propiedad inmueble, impulsar la revisión de oficio de las suspensiones existentes, ¿no? Hay casos de suspensiones indebidas que están generando una cola de títulos de 100, 200 títulos en cola, 2, 3 años, 4 años de demora, y he tenido los casos porque yo he tenido la oportunidad de solicitar levantamiento de suspensión con todo lo que me ha costado convencer a veces al registrador y hasta el tribunal registral he tenido que recurrir para levantar suspensiones indebidas, ¿no? Que lo único que hacen es retardar indefinidamente el procedimiento registral. Y esto es algo que va en contra de lo que es el procedimiento registral, ¿no? Después también otro aspecto es el uso indebido de la tacha, ¿no? La tacha sustantiva, lamentablemente, es utilizada por algunos registradores, no quisiera decir muchos, para sacar el título de su carga, ¿no? Entonces, en verdad, podemos maquillar cualquier defecto subsanable como insubsanable. Es bien fácil, ¿no? Artículo 42 del reglamento, tacha sustantiva. Esta tacha sustantiva causa un daño enorme a los usuarios, ¿no? Uno, porque como los derechos de calificación en el registro de predios son bastante altos, ¿no? Casi el 80% de todo el derecho, en definitiva, si es que el usuario, si es que me da una tacha sustantiva, solo me queda apelar para no perder el derecho, ¿no? Pero la apelación ya me lleva a 3 meses más. Entonces, en realidad esta corrección, no sé decir en este momento si modificar el artículo 42 o no, o si no ejercer un mayor control respecto a las tachas indebidas para poder evitar que suceda, ¿no? Finalmente, ¿no? Para terminar, porque creo que ya estoy un poco excedida de mi tiempo, hay una plataforma nacional de interoperabilidad del Estado, ¿no? que está en funcionamiento, me parece, desde el año 2011, ¿no? Y también se ha hablado de la interoperabilidad en las normas que buscan simplificar el procedimiento administrativo, ¿no? Y volvemos a que el procedimiento registral es un procedimiento administrativo también, para poder obtener o verificar información que se requiere en la calificación registral, ¿no? Para no tener que pedírsela al usuario. Esto adquiere nuevamente mayor relevancia en el contexto actual, ¿no? En el contexto actual, el poder consultar por vía remota, virtualmente ese tipo de información que puede ser de RENIEC, que puede ser de municipalidades, que puede ser de la ANA, que puede ser de distintas entidades que se requieren para la calificación registral y no tener que cargarle la responsabilidad o el gasto adicional al usuario, ¿no? Entonces, esto, como les digo en este momento, es un recuento, una fotografía que
simplemente muestra unos aspectos puntuales sobre lo que deberíamos hacer, tanto dentro como fuera del registro, para justamente mantener nuestro registro jurídico, nuestro registro confiable y sobre todo pues facilitar a los usuarios el poder conseguir una inscripción más rápida, una inscripción que no se detenga ni se demore de manera indebida y, y que el registro pues se posicione como una entidad eficiente, ¿no? Entonces, esto es lo que puedo compartir con ustedes hasta el momento y seguramente ya habrá oportunidad de comentar en las preguntas algún otro aspecto que sea de interés de la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marta. En realidad ha hecho muchas reflexiones que son muy importantes y que pueden dar lugar a futuras modificaciones normativas o bien futuros nuevos criterios en la calificación. A continuación le voy a dar pase al doctor Juan José Garazatúa, cuyo tema es desafíos para una gestión registral eficiente post-confinamiento. Adelante, doctor. Muchas gracias, Estefano. Bueno, muchas gracias también a Editorial Guiachay por la invitación para poder compartir con todos los interesados en el mundo del derecho registral algunas reflexiones que son necesarias cuando estamos a puertas de reiniciar muchas de las actividades que necesitan de los servicios registrales. Cuando empezamos este año 2020, casi nadie tenía idea de lo que se venía, ¿no? No estábamos al tanto de lo que había sucedido ya a finales del año pasado en una ciudad de la República Popular China, y en pocas semanas se convirtió en una pandemia, se convirtió en un problema serio, y esto se tradujo en un cambio sustancial de la forma de vida de las personas en el mundo entero. De pronto nos hemos quedado sin abrazos, sin muestras de cariño, sin reuniones sociales, sin actividades de concurrencia masiva, sin eventos artísticos, sin ningún tipo de manifestación cultural que congrega a las personas. Esto nos ha ido obligando, además de la emergencia sanitaria, en donde el confinamiento resulta ser un elemento de supervivencia, a repensar en nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Y esto tiene que ver con todo tipo de tareas, con actividades sociales, con actividades amicales, familiares, pero también con actividades jurídicas. Y cuando hablamos de actividades jurídicas, inmediatamente nosotros nos trasladamos a un escenario en donde no existe un acto que involucre, un acto jurídico que no tenga que tener un respaldo de un escenario de seguridad. Y por eso es que inmediatamente cuando uno habla de reactivación económica, que es la tarea a la que nos encontramos comprometidos todos, bajo estrictos métodos de control, ¿no?, de cumplimiento de protocolos, lo que queremos es levantarnos. Somos un ingrediente importante del mundo. Lo que queremos es no someternos a una situación. Fíjense ustedes, ¿no? Tenemos al frente un enemigo microscópico que nos ha puesto de rodillas, que nos tiene escondidos, que nos tiene sometidos. Y lo que queremos ahora es ver cómo salimos adelante. O sea, tenemos que convivir todavía por algún tiempo con este mal y tendremos que tomar algunas medidas de emergencia. Pero en la exposición de la doctora Silva, yo escuché algo que me pareció importantísimo, ¿no? Muchas de las medidas que ahora se mencionan como emergencia en realidad son medidas que debieron tomarse hace mucho tiempo y no por razón de ninguna pandemia. Probablemente ahora se sienta la necesidad, y obviamente con toda urgencia, pero mucho de lo que ahora se necesita hacer son soluciones que debieron aplicarse en su momento como una forma del proceso de modernización de las relaciones sociales. Fíjense ustedes, tenemos un sistema registral que tiene poco más de 130 años de vigencia en el Perú. Y justamente el único fundamento de la creación de un sistema registral en el Perú fue la misión de dar seguridad jurídica a los que contratan sobre bienes inmuebles. Ustedes revisan la ley de creación del sistema
tiene una única parte considerativa que dice eso, que es necesario dar seguridad jurídica a los que contratan sobre bienes inmuebles. Porque fue el registro inmobiliario el que inició esta era del derecho registral en el Perú. Y desde su creación, lo que ha hecho el sistema registral, como bien se ha referido la doctora Silva en su exposición, es brindar seguridad jurídica. La particularidad en el caso del sistema registral peruano es que a lo largo de todo este tiempo de vigencia, incorporó otros registros jurídicos a diferencia de otros sistemas registrales. Porque si ustedes revisan los modelos de los sistemas registrales en otros países, se van a dar cuenta que el registro inmobiliario es un registro distinto, independiente y bajo una administración diferente de la de los registros mercantiles u otro tipo de registro. Lo que ha sucedido en el Perú es una concentración de los sistemas registrales que ha dado lugar a la institución de los registros públicos, que es como se denominaba en el Código Civil de 1936 y como se denominó posteriormente en el Código Civil de 1984. Los registros públicos es una institución. Hay una distinción, ¿no?, bastante doctrinaria que separa los registros por su finalidad y por sus efectos. Los registros administrativos de un lado y los registros jurídicos de otro lado. Los registros jurídicos son aquellos que brindan un efecto de tutela y de protección a los terceros. Y ese efecto de tutela o protección a los terceros no se concentra únicamente en el registro de propiedad inmueble, que fue el registro inicial, sino que se extiende a todos los demás registros, pero no es el único efecto. El sistema registral no está creado para otorgar seguridad al que adquiere un bien solamente. O sea, lo que hace el registro es decirle, mira, como las relaciones sociales han crecido tal, y fíjese que eso lo dijo hace 130 años. O sea, hace 130 años el legislador dijo, copiando un modelo del derecho hipotecario español, necesitábamos un sistema en el cual la gente pueda confiar. ¿Para qué? Para realizar operaciones jurídicas. ¿Cómo contratar? ¿Cómo tomar seguridad de un contrato si es que yo no tengo certeza de que estoy contratando con la persona que efectivamente está autorizada para hacerlo? Y que este bien que yo estoy adquiriendo no tiene ninguna información oculta que me puede causar un perjuicio después. Entonces se crea un sistema registral que brinda una publicidad en la cual todos debemos confiar. Porque ese es el escenario. El registro lo que hace es decir, mira, este sistema te está diciendo que lo que se publicita por el registro es verdad. ¿Para qué? Para que podamos contratar bajo ese sistema de seguridad. Si yo contraté diligentemente verificando la información del registro, entonces después no puedo ser desprotegido por el registro. Pues el registro me está diciendo, ven, confía en lo que yo te digo, y si tú confías, yo te voy a proteger. Y te protejo, así adquieras un bien inscrito, bajo los alcances del principio de la fe pública del registro, o simplemente si tomas una decisión jurídica que emana de una información del registro que para ti es confiable. Ahí se ponen en juego otro tipo de principios, no solamente el principio de la fe pública, ¿no? El principio de oponibilidad o de inoponibilidad muchas veces. Pero ese es el juego de un sistema registral. Lo que queremos es que la gente confíe en una información a la que la ley le brinda un efecto de certeza. O sea, lo que da el registro es eso, certeza. Me obliga a conocer, porque me dice que se presume que todos conocemos todo, aunque no sea verdad que lo conocemos. Ninguno de nosotros conocemos los millones de asientos registrales que existen en todas las oficinas registrales del país. Eso es una ficción y además es un absurdo. No es necesario que lo conozcamos. Será necesario conocerlo cuando vamos a tomar una decisión jurídico-económica. Allí sí, antes de tomar la decisión, me informo, tomo conocimiento de la información del registro y en base de esa información decido. Si no evalué bien esa información, soy consciente de que me van a alcanzar algunas consecuencias jurídicas que me pueden perjudicar. Ese es el escenario. O sea, no es tan complicado entender. Ahora vamos a lo que sí es complicado. ¿Cómo hacemos que ese servicio, porque estamos convirtiendo esto, todo lo que ha mencionado la doctora Silva, es precisamente la consecuencia de este escenario? ¿Cómo hacemos para que este servicio sea eficiente? Y fíjense ustedes que la palabra eficiente tiene que ver con la calidad del servicio, ¿no? Como cuando uno entra a un centro comercial
y quiere que el servicio que brinde ese centro comercial sea adecuado. Los parámetros de seguridad o los parámetros de eficiencia pueden ser subjetivos, pero el centro que brinda el servicio debe estar atento a las necesidades del cliente para que el cliente tenga la sensación de estar siendo bien atendido. Y todos los ejemplos que ha mencionado la doctora Silva han servido precisamente para el tema que yo quería abordar, que es la gestión. ¿Cómo hago, ¿no?, yo como responsable de una institución para que mi servicio sea recibido en condiciones de seguridad? Si ustedes analizan qué es lo que ha pasado, porque hay una serie de normas que ha relatado la doctora, que efectivamente dicen cosas que si las leemos de manera aislada, pueden parecer absurdas o aberrantes, ¿no? O sea, suena aberrante que mediante una ley el legislador crea necesario decirle al registrador que no califique. O al tribunal registral inclusive, ¿no? Y que incurre en responsabilidad si es que califica. Siendo que esa es precisamente la misión de un registrador, calificar. Probablemente esto debemos entenderlo como la consecuencia y no la causa, ¿no? Porque cuando uno analiza las cosas debe entender cuál es la razón. Y cuando alguien le dice, mejor no califiques, que lo han dicho varias veces, que la doctora Silva lo ha dicho claramente, hay varias normas, ¿no? No es una sola, son varias normas. Incluso el Estado mismo le dice al registro, que es parte del Estado, oye, a mí no me califiques, ¿sabes? Yo tengo este proyecto de inversión pública y es necesario para el Estado. Pero como tú, que eres parte del Estado, eres un estorbo, porque tu calificación es complicada, siempre le encuentras tres pies al gato, entonces yo prefiero que no califiques, y si calificas, incurres en responsabilidad. Fíjense ustedes el escenario casi terrible o trágico de una norma como esa, ¿no? Como el Estado mismo está pretendiendo que el Estado no haga lo que es su función. Y esto obedece precisamente a una mala práctica. O sea, tenemos que aprender cuáles son los mensajes, ¿no? No nos debemos quedar en el impacto, ¿no? A todos nos duele el golpe, pero debemos entender por qué viene el golpe. Y el mensaje es claro, ¿no? O sea, la calificación está operando de manera incorrecta. O sea, nos está generando un problema. Pero todo esto es parte de un sistema que necesita ser repensado, ¿no? Por eso, cuando me invitaron a dar esta charla, no encontré mejor forma de denominarla que hacer unas reflexiones para una gestión eficiente de los servicios registrales. Y fíjese que no me estoy metiendo al detalle intrínseco de la función calificadora en sí. O sea, yo lo que estoy haciendo es mirarlo desde arriba, en forma macro, viendo la necesidad del ciudadano, ¿no? En la que muchos de nosotros nos hemos visto seriamente afectados, ¿no? Yo cuántas veces he sentido que la calificación no ha sido la adecuada, que el registrador se ha excedido, porque se excede, bueno, los registradores son seres humanos, muchas veces actúan con alguna suerte de subjetividad y califican a su antojo, ¿no? Y eso obviamente es una forma arbitraria de ejercer la función. Y el escudo siempre es el ámbito de autonomía que tiene un registrador, lo cual también tiene que ser repensado, ¿no? Incluso la palabra, ¿no? Porque el término autonomía alude más a una forma de gobierno, ¿no? Son autónomos los entes, por ejemplo, hay en la Constitución una serie de entes autónomos. ¿Por qué? Porque no dependen de ningún otro poder, ¿no? Por sí mismos tienen una capacidad de autogobierno. Eso no pasa con un registrador, ¿no? O sea, no estamos hablando de un personaje que no tenga una dependencia jerárquica o que no se someta a una serie de controles. Por supuesto que los hay. Lo que no hay es una relación de dependencia en el ejercicio de la función, porque el registrador no debe obedecer mandatos, ¿no? O sea, su función no está sometida a un mandato imperativo o un mandato superior. El jefe de la oficina o el superintendente no le puede ordenar a un registrador hacer o no hacer una inscripción. Eso se llama independencia de la función, no autonomía. Pero bueno, independencia, autonomía, cae mal cuando el público usuario siente que hay un exceso. Y muchas veces los vacíos de la normativa
pueden ocasionar que un registrador se vea autorizado a deambular por esos excesos, que justamente es lo que provoca la sensación de que mejor prescindimos de él. Entonces tenemos que repensar cómo gestionamos este servicio, ¿no? Pero los servicios digitales no solamente son los de calificación, o sea, tenemos servicios de calificación y tenemos servicios de publicidad. Cuando uno gestiona la institución y hace una cuantificación de la administración de estos servicios, se da con una sorpresa. El 70 o a veces 80% de los servicios que brinda una oficina no son servicios de inscripción, sino servicios de publicidad. O sea, la oficina trabaja más para brindar publicidad. Solamente el 20 o 25, a veces hasta 30% de algunas oficinas brinda servicios de inscripción. Al revés, ¿no? Desde el punto de vista de la recaudación, los derechos registrales ingresan mayoritariamente por los servicios de inscripción. O sea que lo que hace trabajar más a una oficina, que son los servicios de publicidad, son los que recaudan menos ingresos. Entonces, este pantallazo, fíjese lo que estamos diciendo, ¿no? Este pantallazo inmediatamente nos pone en la información de que gastamos mucho en atender lo que representa menor ingreso para la institución. Y en aquello que representa mayor ingreso, tenemos de repente que fijar nuestra mayor expectativa. Sobre todo, si los servicios de publicidad debieran ser inmediatos. Porque ahí viene una reflexión, ¿no? Y como gestor de la institución, yo he sido algunas veces funcionario público, he sido jefe de registros públicos en algunas oficinas, y hace un año estuve como superintendente adjunto. Uno lo que tiene que hacer es entender qué ha pasado, ¿no? Porque tenemos 130 años de existencia, no son 25, la superintendencia de registros públicos tiene 25 años, pero la superintendencia es la última etapa de toda la historia del registro en el Perú. Entonces, lo que ha pasado a lo largo de estos 130 años es que hemos tenido un servicio muchas veces atrasado. Muchas veces atrasado. Fíjese, apenas terminada la celebración del primer centenario, y eso lo recuerdo perfectamente porque estuvimos con la doctora Silva en la antigua Oficina Nacional de Registros Públicos, y empezó una corriente en contra de la institución registral. Se le acusó de ser desfasada, anacrónica, se trabajaba en tomos, se trabajaba de manera manual, no se utilizaba computadoras, había muchas trabas burocráticas, había corrupción, en fin, y todo eso era verdad. Todo eso era verdad. Lamentablemente, de todo lo que se le acusó, no podía decirse que no era verdad. Entonces, ¿qué sucedió? Como consecuencia de eso, sucedieron tres graves consecuencias. La primera es que se dijo que era necesario crear un registro inmobiliario paralelo, porque el registro tradicional no era eficiente. O sea, como las cosas estaban mal, en vez de arreglarlas, se creaba algo paralelo distinto, y solamente enfocado hacia los pueblos jóvenes, urbanizaciones populares. Lo segundo es que las oficinas registrales fuera de Lima se trasladaron a los gobiernos regionales, porque empezó el proceso de regionalización de los años 90. Entonces, se perdió el sentido unitario del servicio. Cada oficina registral dependía del gobierno regional, y el gobierno regional obviamente tenía total independencia, autonomía, en ese sentido, sí autonomía, de lo que dijera la Oficina Central de Lima. No había vínculo más bien. Entonces, cada oficina regional de registros públicos era independiente una de la otra. Y la Oficina de Lima y Callao fue sometida como órgano de línea del Ministerio de Justicia en un fallido intento de hacer una unificación con la Dirección de los Registros Civiles. Entonces, por un lado, mientras las oficinas registrales en provincia adquirieron poder y autonomía y se desvincularon del centralismo que le hizo tanto daño, la Oficina de Lima cayó al sótano, ¿no? O sea, se fue hasta el subsuelo, porque perdió autonomía, pasó a ser un órgano de línea con dependencia jerárquica de funcionarios superiores, y se vio disminuida la institucionalidad.
Se tuvo que recuperar la institucionalidad, allí sí, mediante la creación de la superintendencia. Se toma la decisión de reunificar los registros para devolverle sentido unitario. O sea, no podemos gestionar los servicios, no puedo, o sea, yo como gobernante, no puedo hacer que los servicios sean uniformes, que sean buenos, que sean de calidad, si es que están dispersos, no tengo que reunificarlos. Entonces se creó el sistema registral, se unificaron los registros jurídicos, y a los pocos años, a fines de los años 90, se dio un salto. Se tomó la decisión de trasladar las viejas inscripciones en tomos y fichas a las partidas electrónicas que hoy conocemos. Eso fue un cambio revolucionario, esa fue una decisión valiente, esa fue una decisión de avance, ¿no? Y rápidamente el sistema registral peruano se puso a la vanguardia a nivel internacional y fue reconocido, fue muy reconocido. Todo esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque, y lo repito una vez más, lo que ahora necesitamos para salir de esta situación de emergencia, post-confinamiento, no es nada más de lo que ya necesitábamos antes. Y antes, ¿qué necesitábamos? Seguir en ese proceso de crecimiento y de modernización. Porque una de las cosas por las cuales se acusó a los registros públicos tradicionales de ser obsoletos era que no usaba herramientas tecnológicas, que ya existían en los años 80. Se seguían utilizando procedimientos manuales. Y a finales de los años 90 todavía seguían operándose de manera manual. Y cuando comenzamos este siglo también seguían las operaciones manuales. Y hasta hace una semana también, ¿no? Tan es así que imagínense ustedes que en plena situación de cuarentena no podíamos ni siquiera obtener una copia literal, o lo como se llama ahora, certificado literal de partida registral, porque no existía un procedimiento electrónico de expedición. Uno tenía que ir a la ventanilla, solicitar verbalmente la copia literal y se le pedían inmediatamente, ¿no? Si tenía más de 10 hojas tenía que esperarse unos 15 minutos, pero si no hacía ese trámite presencial, yo no podía tener acceso a lo que es un servicio de lo más sencillo, ¿no? De lo más elemental. Se acaba de corregir. Se acaba de corregir, pero era necesario llegar a una situación de emergencia como esta para poder tomar decisiones de ese tipo. Evidentemente no, ¿no? Evidentemente lo que ocurrió ahí fue que hubo algún tipo de desatención, ¿no? Que podríamos haber previsto, ¿no? Como parte del Estado, para que no se tomen decisiones de esta naturaleza a último momento. Y yo me quiero referir, por ejemplo, en el caso de las inscripciones, a la creación de la plataforma electrónica, ¿no? El SIT-SUNAR. Efectivamente, el SIT-SUNAR se crea en el año 2014, pero tuvo 3 antecedentes, ¿no? En el año 2008 se tomó la decisión, que también fue revolucionaria, de crear un sistema electrónico para inscribir las reservas de denominación de las personas jurídicas, ¿no? Si yo quería constituir una sociedad, tenía que hacer una reserva de la denominación para que nadie me la quite antes de llegar al registro. Entonces se dijo, bueno, como este es un tema de inscripción relativamente sencillo, porque es un pedido, se evalúa y se inscribe, entonces se puede hacer de manera electrónica. Se creó y se incorporó a través de la plataforma del sistema de publicidad registral en línea. Y desde el año 2008 viene operando, ¿no? Sin mayor problema, ¿no? Se ingresa, se descuenta del monedero del usuario los derechos registrales y queda inscrita la reserva de denominación. En el año 2012, fíjense, en el año 2012 se dijo, bueno, como ha sido exitoso este tema, vamos a crear un sistema de inscripción electrónica. Y se crea una plataforma de servicios, la inscripción electrónica, bueno, tenía que haber sido electrónica, pero en realidad no fue electrónica, ¿no? Porque lo que se hizo fue que la constitución de empresas, los poderes de personas naturales y las transferencias vehiculares se podían remitir vía electrónica, pero no generaban asiento. O sea, no se formaba presentación de título. Solamente ganaba tiempo, ¿no? La información. ¿Para qué? Para que cuando llegue el físico del papel pueda generarse ya el procedimiento mismo. Y luego, con la presentación electrónica de los bloqueos, ¿no? En el año 2013, la resolución 031, se le da al notario una clave electrónica registral
para que ingrese la solicitud del bloqueo adjuntándose la imagen escaneada de la minuta. Estos fueron los antecedentes, ¿no? El problema en caso de la presentación del bloqueo es que el registrador para calificar tenía que imprimir el documento remitido electrónicamente. Y si se inscribía el bloqueo, el documento impreso tenía que remitirse al archivo. O sea, no se guardaba electrónicamente el título, o sea, no había título electrónico propiamente dicho, había una presentación electrónica. Además, si habían observaciones, las subsanaciones tenían que presentarse por medio de soporte de papel. La ley 27.269, ley de firma de certificados digitales, plantea ya un escenario diferente, ¿no? Lo que nos dice es, oiga, no necesitamos que las firmas sean manuscritas, no necesitamos una declaración de conformidad del otorgante, que el acto jurídico se manifieste con una firma en un papel. La firma puede ser electrónica, bajo ciertos mecanismos de control y de certificación, y sirven como manifestación de voluntad válida. Pues, bajo el amparo de esta ley, que generó toda una serie de cambios, incluso en el Código Civil se hizo una modificación a la parte del acto jurídico, se ha desarrollado pues toda una serie de normas que lo que han hecho es hacer real que esa manifestación de voluntad sirva, ¿no?, para los procedimientos administrativos. De hecho, ya existe en la Ley de Procedimientos Administrativos una regulación que habla del procedimiento administrativo electrónico y además, en el caso de los notarios, se reguló expresamente la emisión de partes notariales electrónicos con un decreto supremo 070 en el año 2011. Entonces, todo eso lo que ha hecho es poner un escenario. Fíjese que todo eso ocurrió cuando no había pandemia. Entonces, del 2011 el notario ya podía presentar partes electrónicos. Pero el registro no estaba preparado para recibir los partes electrónicos. Recién en el 2014, fíjese cómo han ido pasando los tiempos, se crea esta plataforma. Ahora, la plataforma en el año 2014 se crea para la inscripción de los partes notariales electrónicos. Exclusivamente, ¿no? Como si fuera la única forma en que llegue un título al registro. Entonces, esto tuvo obviamente un periodo de aplicación, un periodo de prueba, o sea, los temas tecnológicos también tienen sus dificultades, tienen que irse ajustando en el camino, pero también las pruebas jurídicas, ¿no? ¿Qué es lo que se decidió? Bueno, que ingresen, en primer lugar, las constituciones de empresas, que era lo que en ese momento era más urgente, porque los métodos de calificación internacional hacen necesario medir los tiempos de inscripción, ¿no? En el tema de constitución de empresas fue uno de los parámetros tomados para poder hacer esa verificación. En el año 2019, lo que se hace es convertir esta plataforma, que recibía solamente partes notariales electrónicos, en una plataforma más amplia. Entonces dijo, ok, ya hemos tenido un periodo suficiente de prueba, ya tenía 5 años de prueba, ya hay varios actos, no solamente las constituciones de empresas, ¿no? Porque después se incorporaron los poderes de personas naturales, las transferencias vehiculares, ¿no? Y una serie de actos, ¿no?, que se fueron incorporando en forma progresiva. Y en el año 2019 se dijo, bueno, acá tenemos que hacer una plataforma que sirva para todo. Entonces ya no es una plataforma para recibir partes notariales electrónicos, sino es una plataforma preparada para recibir títulos electrónicos en general. ¿Y quiénes son los usuarios? No solamente los notarios, aunque evidentemente son los usuarios más grandes del sistema registral, sino también los funcionarios públicos que emiten actos administrativos inscribibles y los jueces, ¿no? Porque los jueces también piden decisiones jurisdiccionales que necesitan ser inscritas. Y también los mismos ciudadanos. Y el ejemplo es el que ha mencionado la doctora Silva, ¿no? La presentación de las constituciones cerradas, anónimas, constitución de, se me fue el nombre, las sociedades de acciones cerradas simplificadas, que todavía no operan, pero que lo que significa es que el que constituye, los socios fundadores, pueden generar el documento de constitución a través de la misma plataforma. Se genera el documento electrónico de constitución y la manifestación de voluntad son sus firmas digitales, ¿no?, a través del uso del DNI electrónico.
Entonces se trata de una plataforma que está preparada para eso y para todo lo que venga después. Porque fíjense ustedes que todavía tenemos, como uno de los principios del sistema registral, el de la titulación auténtica. No se puede inscribir, ¿no?, un acto si es que no consta en instrumento público, salvo disposición diferente. Entonces la exigencia del instrumento público es la que hacía que todo pase por notario, ¿no?, para que la compraventa, los anticipos de herencia, cualquier otro tipo de acto inscribible, venga a través de un instrumento público. En este caso no, una ley expresa ha dicho que no se necesita ir a un notario, sino que los mismos otorgantes del acto pueden declarar su voluntad de manera electrónica a través de esta plataforma. Entonces es una plataforma que ya está lista para recibir todo lo que tenga que recibirse. Y está bien, porque eso significa que el registro está preparado para hacer lo que debió ser desde hace 20 años aproximadamente, ¿no? Un sistema moderno que brinde seguridad. Fíjese usted que estamos hablando del mismo objetivo de hace 130 años. La necesidad de seguridad jurídica es la misma. La forma en que se trabaja es la que ha ido variando. Entonces tenemos, fíjese, una serie de eventos que han sido totalmente anteriores a lo que está ocurriendo ahora, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que ahora no nos podemos juntar, que ahora no nos podemos agrupar, que ahora no podemos aglomerar a la gente, que ahora debemos ser cuidadosos porque tenemos esta situación de riesgo sanitario. Eso es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Y ahora obviamente se hace más necesario, con mayor razón, que se tomen medios de tramitación electrónica y no presencial. Pero en el fondo deberíamos haber hecho eso mucho antes, ¿no? Deberíamos haber estado preparados y probablemente los servicios registrales no se hubieran paralizado. Porque tener un sistema de servicios electrónicos significa, en primer lugar, que no necesito tener al trabajador en la oficina. Porque yo tengo toda la información en el sistema y me permite trabajar de forma remota. Entonces el servicio no debió paralizarse. O sea, la sociedad necesitaba los registros públicos, por supuesto. Debieron funcionar los registros públicos, claro, pero primero está la salud. No podíamos hacer que los trabajadores vayan a las oficinas porque tenían el riesgo de enfermarse. Y aún ahora se mantiene el riesgo, ¿no? ¿Cómo retornan a las oficinas? Con todos los procedimientos de seguridad y control, de todos modos hay un riesgo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo aceleramos todo, ¿no? ¿Cómo hacemos para convertir todo? Y ya se han tomado algunas acciones, ¿no? Hace, creo que un par de semanas se hizo un cambio de gestión y en los pocos días que tiene ha tomado decisiones bastante acertadas, ¿no? Pero fíjese que, por ejemplo, ¿no?, se ha dicho que los actos de constitución de sociedades, de poderes de personas naturales y de inscripción de transferencias vehiculares se inscriban obligatoriamente por el sistema electrónico de esta plataforma SIP-SUNAT. Y está bien, pero en estas circunstancias no le está agregando nada, porque ahora es la única vía. O sea, decir que es obligatorio ahora no le está agregando nada porque el notario no tiene otra forma de ingresarlo si no es por la vía electrónica. O sea, ya las mismas circunstancias habían hecho que ese sea el único camino para acceder al registro. Pero está bien que se diga, ¿no? Lo que falta es decir que otros actos deben incorporarse a este mecanismo, porque no todos los actos inscribibles pueden presentarse a través de la plataforma. Hay un catálogo, una lista de actos que se han ido de manera, a mi juicio, bastante lenta, se han ido incorporando. Y a mi juicio digo, porque se ha ido dependiendo muchas veces de la voluntad de los operadores. Claro, si los que tienen que presentar esto no usan el mecanismo, entonces dirá la sensación de que la plataforma no es muy útil, ¿no? Sí, he revisado estadísticas y la verdad es dramático, ¿no? O sea, desde hace 4 años se pueden presentar compraventa, por ejemplo, ¿no?, de inmuebles. Solamente de una propiedad, hace 2 años se cambió hasta 4 unidades. ¿Y cuántas compraventas se han presentado del total de compraventas? No llega ni al 2%. ¿Por qué? O sea, simplemente por dejadez del usuario, ¿no?, de las notarías, porque hay una cultura jurídica del papeleo,
porque a veces la sensación de que mejor lo hago presencialmente porque el medio electrónico no lo conozco mucho, la razón que fuera, pero el operador falló. El operador dejó de utilizar y eso da la sensación de que la plataforma no es muy útil, ¿no? O sea, si la usa apenas el 2%, significa que esa es la forma de razonar, ¿no? Si apenas el 2% utiliza ese mecanismo, entonces no me preocupa mucho de ese mecanismo, no me preocupo más de las oficinas, ¿no? Pongo más gente, más máquinas, más ventanillas, entonces esto se hace pues una cola interminable, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que nos ha dado la naturaleza ahora? Nos ha dicho, no puedes usar esos mecanismos presenciales. Entonces vuelvo la mirada a ese 2%, que no debió ser el 2%, ¿no? Y ahora, por supuesto que se convierta en el 100%, porque no hay otra forma. Por eso, decir que es obligatorio ese mecanismo ahora termina siendo casi declarativo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer rápidamente? Si yo fuera un gestor, tendría que poner en ese camino la mayor parte de servicios. Porque ahora, los que no entran por ahí, no entran. O sea, no es que me voy a demorar, sino que no tengo otro camino. Hasta que abran las oficinas. Entonces tengo una situación, fíjense ustedes, dramática. Eso en cuanto al sistema de inscripciones. En cuanto al sistema de publicidad, es bastante peor, ¿no? Porque yo ya lo dije. Tenemos el 70% de lo que gasta el registro en atenciones metido en servicio de publicidad. A pesar de que es lo que menos le rinde económicamente. Eso tengo personal, tengo equipamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Si debería tener todo eso en un sistema electrónico. ¿Por qué tengo que tener una persona redactando? O una persona despachando papeles, poniéndole número a las hojas, remitiéndolo por trámite. Fíjense usted todo lo que se desarrolla, ¿no? Gente de atención a la ventanilla. Entonces, esos son mecanismos absurdos. Hace un año y medio, por ejemplo, como una anécdota personal, tenía que presentar los certificados de estudio de mi hijo, ya ni me acuerdo para qué trámite, y como trabajaba en la superintendencia, estaba a 2 cuadras de la sede principal de la universidad, me acerqué un día y dije, bueno, quiero tramitar un certificado de estudio. Y las personas que estaban ahí me miraron así con cara extrañada y me dijeron, señor, ese certificado usted lo pide por la web, ¿no? Por el sistema. Y yo insistí, ¿no? Bastante atrasado en estos temas y dije, pero ya estoy acá, ¿no? ¿Por qué no me atienden? Y me dijeron que era imposible, o sea, no, yo quiero atenderlo, pero ya no se puede, ¿no? Hágalo por internet, es sumamente sencillo. Y claro, o sea, salí ahí con la sensación de ser un dinosaurio, ¿no? De ser un hombre de la caverna, ¿no? Una persona que en pleno siglo XXI estaba todavía pensando que se podían hacer trámites de ese tipo en forma presencial. Y fíjense que entonces, ¿qué pasaba con registro público? Que estábamos desfasados. Mientras todas las instituciones ya estaban en un sistema de modernización electrónica, el registro público seguía haciendo trámites y los exigía, o sea, y muchas veces, otra anécdota, ¿no? Cuando se pensaba en cómo mejorar la calidad de los servicios de la gente, se creó este sistema de información que es el Síguelo. ¿Por qué? Porque era absurdo tener un sistema de información tipo fotográfico que no me mostraba la secuencia del procedimiento. Yo como usuario del servicio tengo el derecho, porque soy administrado, tengo el derecho de la información. Yo quiero saber cómo ha sido la secuencia de mi trámite. Y tengo derecho a acceder a la información en cualquier momento, eso es lo que dice la ley. Pero para acceder a la información tenía que ir presencialmente a la oficina, sacar un pase, darle explicaciones a una persona, a otra persona, 5 personas, para que por fin alguien me atiende, simplemente para que me diga cómo está mi información, o por qué se había emitido esto, o cuál había sido el informe que había motivado la decisión del registrador. O sea, por un tema informativo uno gastaba medio día, ¿no? Por lo menos, con todo lo que eso significa, ¿no? En materia económica. Y al hacer esto, se empezó a descubrir una serie de barreras, ¿no? Mini barreras que uno va a descubrir que en la parte operativa pues vamos corriendo todos los días y que muchas veces son desconocidas incluso para los mismos gestores. Entonces, la eliminación de todo esto es una tarea difícil, ¿eh? No es tan sencillo muchas veces, ¿no? Hay resistencias internas, externas. Hay que ser bastante sensatos en la administración.
Yo quiero solamente, para terminar, decir algo que fue, creo, lo único que me faltó hacer. La publicidad, de mi punto de vista, la publicidad básica del registro, debe ser libre. O sea, si yo, como les he dicho a todos ustedes, llegar al registro es conseguir un estatus, ¿no? O sea, si yo no estoy en el registro, estoy desprotegido. Mi derecho puede ser vulnerado, puede ser afectado, puede venir una persona con un derecho posterior que me gane y va a ser preferido. Entonces, llegar al registro es una meta, ¿no? Para tener seguridad jurídica. Pero me cuesta llegar al registro, ¿no? O sea, yo tengo que cumplir una serie de pasos, de requisitos, y me cuesta. Me cuesta, además, económicamente, que me admitan la inscripción. Y una vez admití, pero yo lo hago ¿para qué? ¿Para qué hago todo eso? Para que mi derecho inscrito se muestre, ¿no? O sea, yo estoy haciendo todo eso para que todos sepan que yo soy el titular, que mi derecho como titular sea respetado. Esto significa que yo ya pagué, fíjense ustedes la razonabilidad de esto, ¿no? Yo ya pagué por poner esto en la vitrina de registro para que todos lo vean. Entonces, si yo ya pagué por poner mi derecho en la vitrina de registro, ¿por qué la gente tiene que pagar por conocer la información que está en la vitrina? Eso es absurdo. Es más absurdo si a todos nosotros nos dicen que estamos obligados a conocer. No, ni siquiera nos dicen que estamos obligados. Nos dicen que se presume que ya lo conocemos. ¿Cómo se puede presumir que se conoce algo que tiene un costo, que ya es una barrera, ¿no? Entonces, ahí hay un error de enfoque base, ¿no? Que yo creo que eso es lo que tiene que repensarse. ¿Por qué? Porque si yo puedo acceder a esa información, entonces yo no puedo decir que la desconocía. Pero tengo que acceder libremente y como información básica, ¿no? No como información certificada, porque ahí sí hay un valor agregado. No, cuando pido un servicio, por ejemplo, el hecho de que me impriman un documento también tiene un costo, ¿no? Pero si yo simplemente accedo por un ordenador, yo accedo a la base y veo la partida y veo, lo que estoy haciendo es ejercer mi derecho de ciudadano de no ser afectado por una información que yo no conozco, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay una tarea también pendiente que tiene que analizarse para que la ciudadanía realmente ejerza su derecho de conocer las inscripciones. Y de esa manera no puede decir que ese conocimiento o desconocimiento le causa o no le causa un perjuicio. Desde mi punto de vista, hay tareas todavía pendientes por hacer. El mensaje es claro, ¿no? O sea, lo que nos está dando esta situación de emergencia es la oportunidad de repensar de cómo hacer más eficientes los servicios. Y los servicios se hacen eficientes sabiéndolos administrar. Y no se puede administrar si no se cuantifica. Los números hablan, o sea, no nos engañan. Como hemos visto, basta una revisión para darse cuenta cuál es el porcentaje de utilización y no utilización para saber dónde está el problema. Ahora nos está empujando la circunstancia. Ahora sabemos que esto es lo único que tenemos que hacer, tiene que hacerse inmediatamente, por supuesto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Usted ha realizado una radiografía de la situación de los registros públicos, pero tal como las radiografías, creo que muchos se ven negativos. Ahora vamos a pasar a las preguntas del público, de las personas que nos están viendo, tanto en esta plataforma de Zoom como en YouTube. Así que los invito a formular sus preguntas en el chat y voy a leer las preguntas que se hicieron inicialmente a través de, bueno, que se enviaron directamente a Yachay. Es para la doctora Marta la primera pregunta, de Vania. Dice, leo textualmente. Buenas tardes, doctora, refiriéndose a su ponencia. Y se tendría por subsanado si el notario inserta en una acta aclaratoria el escaneo de la partida de nacimiento expedida por RENIEC con la firma digital del notario. ¿Cabe invocar la reconsideración en el procedimiento registral? Ello cuando se considera que la observación no tiene fundamento. Ya, yo creo que la pregunta va a la calificación a través del SIT-SUNARP. Me parece que ese es el contexto de la pregunta, me parece.
no al procedimiento presencial de ingreso de documentos físicos, ¿no? Me parece que la pregunta está referida al procedimiento a través de la plataforma. Y voy a responderlo así, porque así lo he entendido, ¿no? Hay dos preguntas ahí. Empiezo por la segunda, ¿no? La segunda es más objetiva la respuesta. Primero voy a dar una opinión. Esta plataforma ha previsto que todo se hace virtual, sin ningún papel de por medio, desde el inicio hasta el final del procedimiento. No hay papel y no hay la posibilidad ni la necesidad de que el usuario se acerque a una oficina registral. Entonces, obviamente, el procedimiento registral permite los reingresos. Los reingresos, de acuerdo a al reglamento, a la resolución que aprueba el procedimiento de la plataforma, señala que se puede observar, obviamente, la observación puede dar lugar a que se necesite ingresar un documento nuevo. Ese documento nuevo debe ingresar a través de la misma plataforma, ¿no? Ahora, yo puedo estar en desacuerdo, cosa que me ha pasado muchísimas veces, con la observación y considerar que no necesito presentar nada y que lo único que quiero hacer es fundamentar el por qué la observación debe ser dejada sin efecto. Entonces, yo también puedo presentar por esta misma plataforma mi escrito de fundamentos. No hay ninguna restricción. O sea, no solamente se permite el ingreso de documentos aclaratorios o rectificatorios, ¿no? Documentos públicos, sino también de escritos. O sea, el usuario también puede presentar escritos por la plataforma. Ahora, respecto a lo primero, que es la inquietud que yo misma planteé en mi exposición, porque no sé cómo se está manejando el tema de los documentos, de la formalidad de los documentos subsanatorios, ¿no? Porque está clarísimo que si el notario presenta el parte notarial con su firma digital, está cumplido pues el requisito del documento auténtico. ¿Qué pasa si es que la subsanación consiste en una escritura aclaratoria? Tampoco va a haber problema, porque esta escritura aclaratoria también va a ingresar con la firma digital que autentica ese parte notarial electrónico, ¿no? Yo me refería, y a eso también va la pregunta, ¿qué pasa si lo que se necesita adjuntar es una partida de nacimiento, ¿no? ¿Quién va a autenticar la partida de nacimiento? Lo que se hace normalmente, si es que es un documento emitido por una entidad de la administración pública, como es el caso de RENIEC, el registro en el trámite presencial lo que solicita, lo que requiere, es que ese traslado, esa copia, sea una copia certificada por el RENIEC, ¿no? Entonces, yo, para poder subsanar y cumplir con el principio de titulación auténtica, incluso en este tipo de documentos, tendría que obtener la firma digital de RENIEC para hablar de un documento auténtico. Ahora, ¿qué cosa es lo que está pasando en la práctica? Un amigo notario me contó que en el registro vehicular le estaban aceptando que él firme digitalmente la partida de nacimiento, ¿no? El notario. O sea, el notario tiene a la vista el documento físico, ¿no? Emitido por RENIEC, y lo ha estado ingresando como documento subsanatorio, no con la firma digital del funcionario de RENIEC, sino con su firma digital. Y ha estado siendo aceptado, ¿no? Entonces, yo eso lo planteo como una reflexión. Ahora, lo que se dijo es, ¿se puede insertar en un documento la partida para darle esa autenticidad? Eso es algo que ocurre en la actualidad, por ejemplo, cuando se presenta un parte notarial de anticipo de herencia, ¿no? Se presenta el parte notarial de anticipo de herencia, lo que hace el notario, y el reglamento además lo acepta, es insertar o adjuntar, ¿no? Entonces, si inserta, lo que hace el notario es transcribir, o sea, no le llega al registro el documento auténtico, le llega la transcripción del documento auténtico y ni siquiera el notario dice, doy fe que este es un documento auténtico, ni siquiera dice eso, simplemente hay un título que dice insertos
y se inserta el documento, obviamente ahí se transcribe, ¿no? Entonces, en realidad deberíamos, tal vez, en aras de esta flexibilidad, ¿no? No ir tal vez a los extremos, y sí permitir que sea el notario efectivamente el que pueda certificar la copia, ¿no? Justamente en mi exposición yo hablé de la posibilidad de la interoperabilidad, lo que es la consulta, que deberían tener todos los registradores la posibilidad de verificar autenticidad de documentos a través de la conexión con las otras entidades, ¿no? Entonces, esto permitiría hacer la verificación de autenticidad, pero yo creo que en el interín, podría aceptarse justamente por este intento de no complicar las gestiones registrales, no que el notario tenga que extender una escritura aclaratoria para insertar el documento de RENIEC, sino que certifique, ¿no?, que ese documento ha sido efectivamente emitido por RENIEC como una especie de certificación de autenticidad, ¿no?, como una copia certificada, copia autenticada que le llama la ley el notariado, ¿no? Esto es mi opinión. En realidad, esto es algo que seguramente se va a ir definiendo, probablemente en algún caso hasta el Tribunal Registral tenga que pronunciarse sobre este tipo de situación, ¿no? Bien, gracias, doctora. La siguiente pregunta, ¿se escucha bien? Sí. Ah, ya. Se escucha medio raro ya. Bien, la siguiente pregunta es de Diego Zapata. Dice, buenas tardes. Mi pregunta es para el doctor Garazatúa. ¿Cuál considera que es la reforma más urgente en cuanto a los servicios registrales? Bueno, gracias, Diego, por la pregunta. Se me hace un poco difícil, ¿no? Porque da ganas de decir que son todos urgentes. No puedo decir que sea más urgente la inscripción o la publicidad. Yo creo que debería ser todo. Sin embargo, es cierto que no todos los servicios podrían ingresar. Por ejemplo, en el tema de los servicios de inscripción, la idea es que todos los servicios, todos los actos deberían ingresar por un sistema electrónico. Pero por supuesto que no todos los actos tienen la misma naturaleza. Será difícil, por ejemplo, como lo acaba de mencionar la doctora Silva, será difícil, por ejemplo, que las municipalidades puedan cumplir con ese requisito porque probablemente no tengan preparado un sistema electrónico. Fíjense ustedes que no es tarea sencilla. Cuando se hizo las coordinaciones con el Poder Judicial para que los mandatos de las medidas cautelares se puedan ingresar de manera electrónica, lo único que les importaba a los jueces era la presentación. Y obviamente, por la experiencia que ya se había tenido en el registro, lo que nos preocupaba era qué iba a pasar con el resto del procedimiento. Porque si para el juez lo único que le importaba era presentarlo y después ya el justiciable era el que tenía que seguir con el trámite y hacer las subsanaciones, ¿cómo iba a ingresar el justiciable a las subsanaciones si no era parte del procedimiento, si no estaba habilitada su intervención? Y tuvo que hacerse una serie de coordinaciones y más que coordinaciones, de entender por parte de los jueces que el tema no era que ellos se libren del problema, o sea, no es que ellos puedan presentar y ya tú fíjate cómo lo solucionas, sino que ellos entiendan que ellos, si ingresaban a un sistema, tenía que ser un sistema totalmente electrónico. Porque si no, no era un sistema electrónico, ¿no? Si no, nos regresamos a los años 2011, ¿no? Cuando se creó el sistema de presentaciones electrónicas, que no eran presentaciones propiamente dichas. Entonces, yo creo que va a tardar un poco en algunos casos. Debería hacerse con todos los que sí es posible. Por ejemplo, todos los actos de formalización notarial, todos sin excepción, deberían ingresar por el sistema de presentación electrónica. Yo no veo realmente ninguna razón para que no ingrese. En cuanto a los sistemas de publicidad, también, pero no tenemos, por ejemplo, el archivo registral digitalizado. Y esto realmente es un grave problema, porque son millones de imágenes las que tendrían que ser incorporadas por un proceso de digitalización que obviamente significa pasar por un proceso bastante elevado, ¿no? Entonces, eso va a demorar
no va a poder ser solucionada de manera inmediata, pero lo que sí se puede solucionar es lo que se ha hecho hace unos días. Lo que ya está en un sistema electrónico, y eso es lo que realmente no tenía ningún sentido, lo que ya está en un sistema electrónico debería poder blindarse electrónicamente, ¿no? Por eso es que no tenía sentido que las partidas registrales, que son partidas ya incorporadas a una base electrónica, no se pudieran acceder sino a través de procedimientos presenciales. Entonces, yo creo que lo que falta hacer ahí es bastante poco, ¿no? Porque casi todos los certificados ya se piden de manera electrónica con firma digital y se envían a un correo electrónico con un código de verificación para que se pueda hacer la comprobación de su autenticidad. Entonces, en materia de publicidad, probablemente lo que falta incorporar son los certificados de búsqueda catastral, que son actos de publicidad bastante frecuentes, y algún otro servicio de publicidad que todavía falta ingresar. Hay un servicio, por ejemplo, que lo he mencionado hace poco con uno de los funcionarios, que no se brinda de manera electrónica. Por ejemplo, uno para acceder al contenido de una partida registral tenía que hacer una visualización. O sea, pagaba un derecho, creo que era 6 soles o 10 soles, no me acuerdo bien, algo mínimo, y yo con ese pago mínimo podía tomar conocimiento de toda una partida. Fíjense ustedes, ¿no? Lo que conversábamos al final de mi exposición. Si yo quiero enterarme de una inscripción, tengo que pagar, aunque sea mínimo, tengo que pagar para acceder. Pero lo grave no es eso, porque el costo realmente no es muy elevado. Lo grave es que para acceder a ese contenido tengo que ir a la oficina, porque la visualización de la partida solamente se puede hacer en la oficina registral, ¿no? En unas máquinas especiales donde uno paga el derecho, se sienta y durante 30 minutos toma nota de todo el contenido de la partida. Porque si no hago eso, lo que tengo que hacer es sacar copia de la partida, y eso tiene un costo mayor. Si uno va por el sistema de publicidad registral en línea, yo puedo acceder a la partida, pero no puedo leer la partida con un costo menor. O sea, tengo que leer cada página con el costo de la página. Entonces no tengo un servicio de visualización. Hay algo que se tiene que solucionar ahí, y yo creo que ese, por ejemplo, es un tema que debería solucionarse de manera inmediata. Espero haber contestado tu pregunta, Diego. Gracias, doctor. Ahora hay una pregunta para la doctora Marta de Merly Estrada, a quien conocemos. Sí. Ella dice, ¿qué pasa en el caso de junta de propietarios? La ley dice que debe sesionarse en el inmueble, pero ¿qué pasa si los propietarios no pueden reunirse por el estado de emergencia? ¿Cómo se hace valer la asamblea? Que deben sesionar en el inmueble, pero no se pueden reunir porque solamente se pueden reunir virtualmente. Claro, por el estado de emergencia de este momento, sí. Claro, sí, es una pregunta muy, muy actual y muy, muy vigente, ¿no? Es verdad que los reglamentos internos seguramente en su mayoría no están preparados para, o sea, no está en su reglamento interno la posibilidad de reuniones virtuales. Posiblemente alguien sí lo haya previsto, en cuyo caso, digamos, no habría seguramente ningún cuestionamiento, ¿no? Pero el lugar del domicilio de la sesión, yo creo que eso no es un problema en esta pregunta, ¿no? Porque si es una junta de propietarios de un edificio y ellos van a reunirse cada uno desde su computadora, van a hacer una sesión vía Zoom, yo creo que eso no debería ser cuestionado, ¿no? Es el lugar donde se va a realizar la sesión. O sea, el problema que ha habido respecto al lugar es cuando, por ejemplo, se trata de un condominio de playa y si quieren sesionar en invierno, no se quieren desplazar al condominio de playa para sesionar y quieren sesionar en un lugar, digamos, de la ciudad, ¿no? Ahí sí ha habido un problema incluso que ha llegado hasta el tribunal registral, pero en este caso que van a sesionar, lo que estoy haciendo es reflexionando, ¿no? O sea, no estoy dando una respuesta a la pregunta diciendo esta es la verdad, esta es la respuesta, ¿no? Estoy reflexionando sobre cómo podría calificarse, ¿no? Incluso si es que en un reglamento interno no estuviera previsto que la reunión va a ser virtual. No me parece que sea cuestionable que se reúnan por el Zoom si cada uno va a estar en el Zoom en su confinamiento,
¿no? Y puedan generar pues un acuerdo, ¿no? Porque pueden reunirse como se reúnen las sociedades y adoptar acuerdos también mediante esa forma, ¿no? El hecho que estén en simultáneo sería lo importante, ¿no? Una sesión, una asamblea, que no sea eleccionaria, ¿no? Porque las eleccionarias tienen un tratamiento distinto. Yo creo que sí, razonablemente debería aceptarse y no ser cuestionada, ¿no? No sé si he respondido a la pregunta de Merly, pero me parece que no deberían generarse complicaciones por una reunión de ese tipo, ¿no? O sea, observaciones registrales, porque eso es de lo que estamos seguramente hablando, ¿no? Gracias, doctora. La siguiente pregunta es de Gastón Pavletich. Él dice, primero felicitar a los organizadores y a los expositores, y luego señala, doctor Garazatúa, recién en las últimas 2 semanas se han activado algunos servicios virtuales. ¿Cree que se pudo hacer hace un par de meses, por ejemplo? Como mencionó, hay una gestión que creo está pensando en los usuarios. Bueno, gracias, Gastón. Yo creo que sí. Yo creo que sí, lo he dicho durante mi exposición. Yo creo que no era necesario estar en una situación de pandemia como la actual para tomar decisiones como las que ahora necesitamos. Ahora necesitamos con urgencia porque no tenemos otro camino, porque no podemos reunirnos, porque es preferible no hacer trámites presenciales, porque es preferible no ir a una oficina pública donde no sabemos quiénes más pueden concurrir y que puedan causar un contagio. Pero yo creo que esto debió hacerse antes, ¿no? Por otro sentido, y yo lo he explicado varias veces, ¿no? Primero, porque los servicios de publicidad de actos que ya están en una base de datos electrónica deberían brindarse electrónicamente, sin necesidad de una gestión presencial en una oficina. Eso agiliza las cosas, descarga la oficina, descarga de personal, de maquinaria, de locales. No necesitamos grandes edificios para brindar servicios, porque lo que tenemos que hacer es simplemente descongestionar mediante trámites virtuales, porque ese es el mundo moderno, no es el mundo después del COVID, ese es el mundo que ya tenemos en vigencia desde hace 2 décadas. O sea, deberíamos estar ya en condiciones de brindar, sobre todo, como lo repito, si ya tenemos información en una base. Ahora, el hecho que haya entrado una gestión y lo haya hecho en 2 semanas significa que no había ningún problema hacerlo, ¿no? Creo que la respuesta está bastante clara. Gracias, doctor. La siguiente pregunta, que entiendo es para la doctora Marta porque tiene que ver con su exposición, es de Hazel Cornejo de Farfán. Señala, en el caso de las tachas ya notificadas, en la actualidad y por el distanciamiento social, ¿cuál sería el procedimiento para el ingreso de la apelación? ¿Esta debe presentarse físicamente o estos pueden ser presentados virtualmente con la firma digital? Bueno, nuevamente no sé si estamos hablando de un título presentado por el SIT-SUNARP, porque si está presentado por la plataforma del SIT-SUNARP, la apelación también se presenta por la misma plataforma, ¿no? Es decir, con la firma digital. Pero si estamos hablando de un trámite que no es del SIT-SUNARP, sino el trámite de presentación de documento físico, y hay una tacha, entiendo que es tacha sustantiva, porque si quieren apelar, debe ser apelación de tacha sustantiva, porque es muy poco frecuente que proceda una tacha por vencimiento del plazo, ¿no? Porque justamente la apelación tiene que hacerse dentro del plazo. Entonces, si el plazo ya venció, salvo casos excepcionales, no sería procedente una apelación. Entonces, debo pensar que la pregunta se refiere a una tacha sustantiva, ¿no? El registrador ha considerado pues, que el acto no es inscribible o que tiene un defecto insubsanable o cualquiera de las causales. Y lo único que cabe ahí es apelar para no perder la vigencia del asiento de presentación, la prioridad y también, no menos importante, los derechos registrales, ¿no? Yo tengo entendido que ya se ha implementado la mesa de partes virtual de la SUNARP. También he visto que en la página web de la SUNARP, el Tribunal Registral ha publicado un aviso dando el correo electrónico de una persona, ¿no? Que en este caso es la secretaria del Tribunal Registral, y se indica que cualquier escrito puede ser presentado
remitido, eso no estamos hablando de documento digital, ¿no? Estamos hablando de un documento cualquiera que uno escanea y lo envía por correo. Entonces, no estoy muy segura en este momento, pero si es que es una mesa de partes abierta para el Tribunal Registral, entiendo que también podría presentarse un recurso de apelación. Ahora, los plazos no están corriendo, ¿no? O sea, uno no tiene que preocuparse por eso, digamos, que se le vaya a vencer un plazo, porque los plazos están suspendidos para los trámites presenciales, ¿no? Entonces, también se podría, digamos, esperar a que se abra el trámite documentario físico, ¿no? Pero si se quiere presentar en este momento, se ha habilitado, como les repito, un correo que está indicado cuando uno abre la página web de SUNARP, el aviso está ahí, o si no, entra al, ¿cómo se llama?, al módulo del Tribunal Registral, que también está en la página web, y sale el aviso con la indicación del correo, ¿no?, para presentar documentos. Gracias, doctora. La última pregunta que tenemos es de Eva, y ella nos dice: buenas tardes, para el doctor Garazatúa, ¿por qué el trámite de poder hablar con un registrador es tan engorroso? Estuve hace unos meses en la zona 9 y tuve que pasar por un abogado quien decidía si mi consulta meritaba ser atendida por el registrador. Me pareció completamente absurdo. Luego, cuando el registrador me atendió, me dijo que no había revisado mi título y que le cuente de qué se trataba. Es decir, además de ser un procedimiento burocrático, me tiene un registrador sin información. Gracias, Eva, por la pregunta. Yo me haría la misma pregunta. Te cuento que hace un año aproximadamente se aprobó una resolución que establece una directiva de atención especializada a los ciudadanos. Precisamente para esto, precisamente para evitar que se produzca lo que tú has comentado que está produciéndose. ¿Por qué? Porque antes había una resolución de finales del año 2015 o 2016, no recuerdo bien, que decía que para que se produzca esa atención debía tratarse de una observación, creo que lo decía así, que no sea clara. El problema es que quien decidía si era clara o no era clara era el mismo registrador, ¿no? Entonces, cuando el registrador decidía que la observación era clara, simplemente no lo atendía. Lo que era absurdo, ¿no? Porque era una negación de un derecho de procedimiento de todos los administrados, ¿no? Todos los administrados pueden acceder al expediente, al procedimiento, eso lo dice la ley de procedimiento administrativo, y tiene derecho de ser escuchado. Tiene derecho, como parte del principio del debido procedimiento, tiene derecho de ser escuchado en audiencia para sustentar, ¿no?, lo que considera que no ha sido debidamente evaluado. Entonces, este derecho estaba siendo restringido, ¿no? Había una barrera burocrática evidente y clarísima que debía desterrarse. Entonces lo que se hizo fue analizar, se hizo un seguimiento, se identificó, efectivamente habían hasta tres puntos de control. Y nos enteramos además que muchas veces los abogados, que son los que dan estos pases, están intimidados por los registradores de no dar pases, ¿no? Porque si dan pases, entonces lo gritaban, ¿no? Porque, fíjese usted, y yo he hablado con algunos registradores, yo conozco muchos registradores que son amigos, ¿no? Y que los conozco de tiempo, pero ellos a veces confunden, ¿no? Algunas de las personas confunden, piensan que el personal que está en ese pool de atención está obligado a evitar que el público pase a hablar con el registrador. Y que ellos deberían explicarle al público cuál era el tema de la observación y en realidad era pues un teléfono malogrado, ¿no? Porque en primer lugar el criterio de la calificación es el del registrador y es él el que tiene que sustentar su calificación ante el usuario. El intermediario terminaba siendo un pésimo interlocutor y finalmente terminaba confesando que si él daba el pase lo iban a gritar. Entonces se eliminó. Está la directiva y está vigente, que es lo más grave, ¿no? Lo que cuenta Eva es justamente un caso de incumplimiento de una directiva vigente que está aprobada por una resolución de superintendencia. ¿Qué es lo que dice la directiva? Que cuando alguien que tiene un procedimiento de trámite que ha sido observado o ha sido suspendido o ha sido mal liquidado, tiene derecho de ser escuchado. Entonces, cuando alguien pide hablar, no tiene por qué negársele ese derecho. Se le tiene que dar el pase inmediatamente. Lo único que tiene que hacer el
el servidor es verificar que el procedimiento esté todavía vigente, que la persona interesada sea la que está autorizada o que sea el abogado, en fin, ¿no? Algunas cosas formales, y si se cumplen esas formalidades, se le da el pase. Sí me he enterado, ahora Eva me lo está confirmando, que no se está cumpliendo esto. Y esto es un tema de gestión. Y quiero decirlo así de claro. Esto sucede cuando no hay alguien que controle el cumplimiento de las normas. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Que se están poniendo barreras. Existe toda una legislación sobre las barreras burocráticas. Al público, al administrado, se le están poniendo barreras. O sea, no quiere que el público llegue a donde debe llegar. El funcionario está obligado a escuchar, y a escuchar con atención los argumentos. Puede ser muchas veces entendible que un registrador, por la carga, porque una carga voluminosa, ¿no? Y por diversas razones no haya podido atender bien el contenido del título, y sea necesaria esa relación inmediata con el usuario para poder escuchar los argumentos. De repente se le ha pasado, ¿no? No es lo mismo cartearse, definitivamente no es lo mismo. Ahora ya no será posible una reunión presencial, por lo menos de momento, pero debería habilitarse un sistema de reunión virtual, ¿no? Hace poco tiempo, hace un par de semanas, la Superintendencia de Bienes Estatales, por ejemplo, les cuento esta experiencia, ha inaugurado un sistema de reunión virtual con los funcionarios que están a cargo de los procedimientos ante esa entidad. Yo he accedido hace un par de días y la verdad es magnífico, ¿no? O sea, la posibilidad de interactuar directamente facilita mucho, evita los escritos engorrosos, muchas veces los argumentos no son bien escuchados. Y realmente creo que es parte del cambio que necesitamos recibir de parte de las instituciones. Espero, Eva, que pueda solucionar tu problema. Y yo, si consigo el texto específicamente, voy a coordinar con Estéfano para que te haga llegar el número específico de la resolución que aprobó esta directiva. Muy bien, muchas gracias, doctores. Ya hemos terminado con las preguntas, así que simplemente sus palabras finales para terminar con el webinar de hoy. Doctora Marta. Bueno, sí, me parece una excelente forma de poder comentar estos temas, ¿no? Que son de actualidad. Me parece que la pandemia más bien en este tipo de comunicación, de asistencia a seminarios o webinars que se llaman ahora, es más sencilla. Yo misma estoy asistiendo a más seminarios de los que asistía antes, porque antes teníamos que trasladarnos de un distrito al otro durante 2 horas para poder asistir a un seminario. Así que me parece muy valioso lo que están haciendo los organizadores, los que están llevando a cabo estos eventos. Estoy muy gratificada de participar y espero poder seguir haciéndolo en eventos futuros. Así que muchas gracias a los asistentes y también a los organizadores. Doctor Garzatúa. Bueno, igualmente yo le agradezco a la organización de este webinar. Me ha parecido interesante la dinámica. Me ha gustado siempre interactuar con este tipo de temas de interés y creo que la necesidad por la que estamos atravesando ahora, por esta situación de emergencia sanitaria, no debería hacernos perder de vista que muchas de las cosas que ahora necesitamos debieron haberse logrado mucho antes. Pero igualmente es una oportunidad para que se ejecuten los cambios necesarios, pero sobre todo para que exista una gestión eficiente de los servicios. Y yo lo repito por experiencia propia. Sí es posible hacer cambios y sí es posible administrar bien los servicios registrales. Por lo menos yo tengo la esperanza de que esto va a ser así. Bien, muchas gracias a ambos doctores y a todas las personas que nos han acompañado por aproximadamente 2 horas. Todo lo bueno tiene su final y este webinar no es la excepción. Ya pronto tendremos más eventos y los invitaremos. Aprovecho también la oportunidad para señalar que afortunadamente ya las librerías están comenzando a operar nuevamente, así que los libros, que son muy buenos amigos de nosotros, también ya podemos adquirirlos y para eso los invito a visitar la página de Yachay. Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches.